Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otra sección de su programa Viva Mejor. Hoy tenemos la alegría, el honor y el orgullo de tener con nosotros nuevamente en este programa al doctor José de Lancer. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Y el doctor de Lancer es uno de los miembros de nuestra familia Viva Mejor. Él estuvo de este lado del escritorio hace muchos años y estuvo dirigiendo este programa y entrevistando a médicos así como yo hago ahora. Él estuvo primero en Viva Mejor, en sus inicios, ¿verdad? Estuvo él aquí y por eso me da mucha alegría tenerlo aquí con nosotros. Doctor, bienvenido. Usted sabe que esta es su casa. Así es, me siento en casa, sí. Y hoy lo tenemos como invitado y por eso vamos a entrevistar y vamos a aprovechar porque es una persona muy valiosa que de su especialidad, bueno, es uno de los mejores del país y él es ginecólogo, es obstetra, es ecografista y vamos a hablar de un tema actual, de un tema que siempre en el mundo de la obstetricia está a la vanguardia, que siempre está en la palestra, que es el tema de la preeclampsia, ¿ok? En la preeclampsia, que es, digamos, la preocupación más grande que tenemos los médicos y que cada vez más pacientes están conscientes de la importancia de diagnosticarla a tiempo, porque los embarazos que tienen el riesgo de sufrir esta patología necesitan una atención especial. Entonces, doctor, yo quiero que comencemos por lo básico, ¿ok? Diciéndole a nuestros televidentes qué es exactamente la preeclampsia y por qué es una de las complicaciones más importantes del embarazo. Bien, gracias de nuevo. Mira, la preeclampsia es una enfermedad exclusiva del embarazo. Solo le da preeclampsia a mujeres embarazadas. No le da preeclampsia a más nadie. Y es la condición más frecuente en el embarazo. Y es la condición más grave en el embarazo. Consiste en que la presión arterial se eleva, la tensión arterial se eleva. Eso se acompaña de signos visibles como hinchazón de las piernas, dolor en la boca del estómago, sensación de centelleo en los ojos, a partir del 5º mes, a partir de las 20 semanas. O sea, estos síntomas floridos que permiten decir, esta mujer parece tener preeclampsia, aparecen a partir del 5º mes. Pero la enfermedad comienza de manera mucho más temprana. Lo que pasa es que debuta tarde. Es la que más mujeres, más muertes maternas produce durante el embarazo, por supuesto, no solo en el país, sino en todo el mundo. Excelente, o sea que es una de las complicaciones más importantes del embarazo, ¿no? Así es. Y es algo a tener en cuenta y que sobre todo, amigos televidentes, es algo que ocurre a partir del 5º mes. O sea que por más, aunque comienza a desarrollarse desde antes, pues es a partir del 5º mes donde se va a empezar a ver los síntomas. Doctor, yo le pregunto algo. Hay personas que se les eleva la presión, pero no desarrollan preeclampsia durante el embarazo. Hay embarazadas que se les aumenta la presión y no desarrollan preeclampsia. Sí, eso es hipertensión arterial. Okay. La hipertensión arterial sobreañadida a una preeclampsia es una condición que se parece a una preeclampsia porque en ambas hay elevación de la presión, pero son enfermedades completamente distintas. Tienen un origen diferente, tienen un manejo diferente y tienen un pronóstico completamente diferente. La preeclampsia tiene un peor pronóstico que la hipertensión arterial. Es mucho más compleja la preeclampsia y lo voy a poner entre comillas, que la simple hipertensión arterial.
La hipertensión arterial, que le puede dar a cualquier persona, no tiene que estar embarazada, es una enfermedad, una condición mucho menos compleja que preeclampsia. Preeclampsia implica otros mecanismos y tiene otro pronóstico que es peor. Ok. Y una persona que ya tenga un diagnóstico de hipertensión arterial y que venga a tomar su tratamiento y quede embarazada, Sí. ¿va a desarrollar obligatoriamente una preeclampsia? Sí, también se puede, un caso como ese, una mujer es hipertensa, sufre de la presión, sin estar embarazada, se embaraza y pueden pasar dos cosas. O se queda sencillamente siendo una hipertensa y sigue con su medicación de hipertensión, o además desarrolla una preeclampsia. Entonces, en ese caso, el pronóstico es peor. Y la fisiopatología es diferente. Ok, entonces digamos que es uno de los factores de riesgo, y vamos a hablar de los factores de riesgo, pero sería una mujer que sea hipertensa, cuando sale embarazada debe tener mucho más cuidado. Mucho más cuidado exactamente. Que una persona que no tenga esa patología de base, ¿no? Entonces, cuando nosotros, esta enfermedad como es silente los primeros meses, ¿ok? Se puede de alguna manera saber si la persona la va a desarrollar más adelante en el embarazo. Ese es el punto más importante que podemos tratar en nuestra conversación. Como ya dije, la preeclampsia debuta a partir del 5º mes. La mujer comienza a darse cuenta de que se le están hinchando los pies, de que le duele la boca, el estómago, de que tiene centelleos en los ojos, a partir del 5º mes. Pero no es que la enfermedad comenzó en el 5º mes. La enfermedad comienza tan temprano como el comienzo mismo del embarazo. El embarazo comienza cuando se unen el óvulo y el espermatozoide. Ese óvulo fecundado tarda aproximadamente 5 días en viajar desde la trompa hasta la cavidad uterina, que es donde se va a anidar y donde va a crecer el embarazo. O sea, después de un coito fecundante, aproximadamente una semana después, más o menos, ya ese nuevo huevito está sembrándose en la cavidad endometrial. Ese mismo día comienza un fenómeno fisiológico normal que se llama el proceso de invasión trofoblástica. Eso consiste en que las arterias del útero que están recibiendo ese huevito tienen que transformarse, tienen que cambiar su estructura. Esos son unos vasos sanguíneos que son muy estrechos y que la sangre circula por ellos con mucha dificultad. Cuando se produce un embarazo, de manera normal, esos vasos tienen que abrirse, tienen que dilatarse para permitir que la sangre fluya con mayor facilidad. Y eso es un proceso normal. Si ese proceso no ocurre o ocurre de manera anormal, esa transformación no se da de manera correcta, eso es preeclampsia. Entonces estamos hablando que la preeclampsia está empezando tan temprano como el mismo embarazo, aunque los síntomas aparezcan a partir del 5º mes. Excelente. Fíjese que la otra cosa que ocurre en esa etapa es que en todo embarazo normal, la mujer produce 2 tipos de sustancias que son antagónicas. Un tipo de sustancias se llaman angiogénicas y otro tipo de sustancias se llaman antiangiogénicas. Las sustancias angiogénicas, vamos a decirlo así, son las buenas. Son sustancias que favorecen el crecimiento de la placenta. Son sustancias que fomentan el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos para que la placenta crezca más y mejor y para que el feto se desarrolle mejor. Esas son las sustancias angiogénicas. Pero las sustancias angiogénicas necesitan un freno normal, que son las sustancias antiangiogénicas. Estas sustancias se oponen a estas
y debe haber un equilibrio. Si se produce demasiado de una de las dos, hay un problema. En la preeclampsia se sabe que hay un exceso de producción de factores antiangiogénicos. Por lo tanto, estas sustancias predominan sobre las sustancias angiogénicas y desfavorecen el crecimiento normal de la placenta. Okay. Entonces, eso ocurre tan temprano como semanas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 durante el embarazo. Y esa es la importancia del mensaje que podemos llevar en el día de hoy. Que a pesar de que la preeclampsia debuta tarde, podemos detectarla temprano. Claro, porque estas sustancias, o sea, esto ocurre durante el primer trimestre del embarazo, donde la mujer está normal. Normal, completamente asintomática, no siente nada, no refiere nada, la consulta es absolutamente normal, la presión puede ser normal, no hay nada. Okay. Nada, a simple vista. A simple vista, claro. Pero estos factores que usted está diciendo, que se producen en la placenta, ¿verdad? Se pueden ver y se pueden medir. Se pueden medir. O sea, que hay pruebas para esto. Exactamente. Ok. El mensaje más importante es, toda mujer embarazada, todas, deben tener un screening temprano de preeclampsia, un tamizaje temprano de preeclampsia, que consiste en la combinación de dos cosas. Una sonografía en la cual se le mide el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas, así se llama. Eso consiste en medir cómo está circulando la sangre por las arterias uterinas, que son las que irrigan el útero y el embarazo. Porque se sabe cuáles son los valores normales en una mujer embarazada sin preeclampsia y en una mujer con riesgo de desarrollar preeclampsia. Entonces eso se mide y tiene que medirse sí o sí entre semana 11 y 14. Ok. Fíjate que semana 11 estamos bien lejos de semana 20. Entonces tenemos tiempo suficiente de hacer esa detección de manera oportuna. Entonces, hacemos una sonografía y medimos cómo se están comportando esas arterias uterinas. Número 1. Número 2. Medimos en sangre, mandamos a la mujer al laboratorio, se saca una prueba de sangre y ahí se mide el factor de crecimiento placentario, que es una sustancia angiogénica. Entonces, esos valores, tanto de la sonografía como los valores de la prueba de sangre, se meten a una calculadora que tenemos los médicos en un celular o en una computadora o en un iPad o en cualquier dispositivo. En esa calculadora introducimos esa data más las características de esa mamá: edad, raza, peso, altura. Porque estas cosas influyen en la Esas cosas eclampsia. influyen, sí. O sea, ajá. Hay factores de riesgo conocidos. Ok. Una mujer obesa tiene más riesgo. Una mujer que tuvo preeclampsia en un embarazo anterior tiene más riesgo. Una mujer que su mamá tuvo preeclampsia tiene más riesgo. Una mujer latina tiene más riesgo que una mujer europea. Europea o caucásica. La altura tiene correlación. Mujeres más altas tienen menos riesgo, mujeres más bajitas tienen menos riesgo. Entonces, pero esa data, si solamente tomamos esos factores en cuenta, la tasa de detección de preeclampsia es muy baja. Ok. Alrededor de un 40%. Entonces, cuando combinamos toda esa data con los datos de la sonografía más los datos de la prueba en sangre, la tasa de detección sube aproximadamente a un 70%. Es bastante alta. Es muy alta. Que seamos capaces de detectar hasta el 70% de las mujeres que tienen riesgo de desarrollar preeclampsia más adelante, y hacer esa determinación tan temprano como entre semana 11 y 14. Reitero, esa determinación de riesgo sí o sí
tiene que hacerse entre semana 11 y 14. De hecho, las calculadoras no calculan ni antes de la 11 ni después de la 14. Si tú le introduces data de antes de la 11 semana o de después de la 14, no calcula. Entonces, toda mujer embarazada debe tener una estimación de riesgo entre semana 11 y 14, que la puede hacer el sonografista, que la puede hacer el médico ginecólogo que le está tratando, cualquiera de los dos la puede hacer. Excelente. Entonces, claro, todo esto es porque desde ese momento es posible ayudar a la paciente. Claro, porque no tendría sentido solamente decir, bueno, sí, tiene riesgo alto, y entonces, ¿qué hacemos? No, esa estimación de riesgo la hacemos porque podemos modificar el curso de esa preeclampsia. Y sabemos que una cosa tan sencilla, tan económica, tan fácil como dar aspirina, cambia el curso de esa mujer. La aspirina se sabe que cuando se da en dosis de 150 miligramos por la noche, insisto en esto, tiene que ser por la noche, no puede ser por la mañana, no puede ser a mediodía, tiene que ser por la noche. Desde el momento en que se hace la estimación de riesgo entre semana 11 y 14 hasta la semana 36, si esa mujer toma aspirina, habiendo tenido un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia, van a ocurrir tres cosas. O definitivamente no desarrolla preeclampsia nunca, o desarrolla una preeclampsia pero más tarde en el embarazo, o desarrolla una preeclampsia pero menos grave. Entonces los beneficios de la aspirina son muy conocidos, hay mucha evidencia que sustenta eso, pero tienen que darse con esas especificaciones. Entonces imagínate tú que tengamos 100 mujeres embarazadas, le hacemos determinación de riesgo a las 100. De esas 100, ¿cuántas van a tener riesgo elevado? 30, 40, 50%. A esas le ponemos aspirina. De esas, el 70% va a mejorar su pronóstico por el mero hecho de darle aspirina. Excelente, fíjese usted. Ahora, amigos televidentes, hay un punto importante aquí. Esto tiene que ser dirigido por el especialista, porque usted no puede tomar aspirina a lo loco, porque se necesita una dosis adecuada y también un seguimiento adecuado, porque la aspirina tiene complicaciones. Sí, claro. ¿No? De hecho, esa es una discusión que se da en congresos, en lo que hacemos normas nacionales de seguimiento a mujeres embarazadas. ¿Y por qué no le damos aspirina todita? Exacto. Ajá. No se debe. Se sabe que los beneficios de darle aspirina a todas no son suficientes como para darle aspirina a todas. La aspirina tiene sus riesgos, puede producir gastritis, úlcera, sangrados, hemorragia, alergia. Hay mujeres que tienen alergia a la aspirina. Entonces no es aspirina a todas, es aspirina a aquellas mujeres que definitivamente tengan un riesgo elevado de desarrollar preeclampsia. Excelente. Doctor, ahora, usted me está diciendo que estas pruebas, junto con los factores de riesgo, pueden ayudar a dar un pronóstico y nos pueden ayudar a prevenir las complicaciones de la preeclampsia, que es muy importante, ¿no? Le tengo que hacer esta pregunta porque la hago de todos los procedimientos novedosos que vemos en este programa, ¿no? Es el costo de estas pruebas y si los seguros la cubren. Como te dije, el screening consiste en la combinación de dos cosas, una sonografía y una prueba de sangre. La sonografía es una sonografía común y corriente. Se requiere cierto entrenamiento, se requiere cierta experiencia en hacer ese tipo de sonografía, pero cada vez más sonografistas dominicanos saben hacer eso y sí, muchos seguros cubren esa parte de la sonografía. La parte de la prueba de sangre, esa prueba está costando cerca de 3,000 pesos de manera privada, sin seguro. Pero muchos seguros la cubren, igual que cualquier otra prueba, que un hemograma, que un colesterol,
que es el factor de O sea crecimiento que es placentario. accesible hasta de forma No es privada. una cosa extremadamente costosa. Lo importante de esto es que no debe hacerse de manera separada. O sea, no es que por un lado hagamos una sonografía y por otro lado le hagamos una prueba de sangre. Lo ideal es que una sola persona sea el que haga la integración de esa data. Puede ser el sonografista o puede ser el médico, el ginecólogo que le está tratando. El sonografista le envía el dato al ginecólogo y el ginecólogo manda al laboratorio y con la prueba de sangre más lo que le mandó el sonografista, en su celular busca la calculadora y hace la estimación de riesgo. Lo puede hacer el ginecólogo. Pero también lo puede hacer el propio sonografista. En el momento en que hace la sonografía, hace la determinación de los parámetros que tiene que buscar en las uterinas, manda a hacer la prueba de laboratorio y él hace la estimación de riesgo. O sea que lo recomendable para mí sería que el obstetra, o sea, esto es lo que yo, el que va a estar haciendo seguimiento del embarazo, mandar a hacer el examen de sangre y con este resultado mandar al ecografista y el ecografista hiciera el informe. Cualquiera de las dos formas es posible. Ok. En mi oficina yo trabajo haciendo yo la estimación de riesgo, porque quizás el ginecólogo no se siente cómodo o lo que sea. Pues yo creo que... Pero es válido de cualquier manera. Sí. Y voy más lejos. Se puede hacer estimación de riesgo sin la prueba de sangre. La tasa de detección es menor, pero se puede hacer. Okay. Y entonces es menos costoso, es menos complicado y la hace solamente el sonografista cuando hace la sonografía. En el momento en que hace la sonografía, mide el índice de pulsatilidad de las uterinas, levanta la historia clínica, es una historia clínica muy breve, le hace unas cuantas preguntas a la mujer, eso toma 5 minutos, llenar ese cuestionario en la calculadora y hace la estimación de riesgo en ese mismo momento. Claro, pero siendo la prueba de sangre tan accesible, yo creo que para algo más certero, pues es bueno que estén las dos. Doctor, ahora, bueno, muchísimas gracias porque yo creo que esta información es como lo más valioso que tenemos en el programa de hoy, ¿no? Pero hay otra parte importante, ¿no? Entonces, cuando las embarazadas tienen muchos procesos, ¿no? A ellas les pasan muchas cosas y además están muy limitadas, ¿no? Entonces, dolores de cabeza, cansancio, pesadez, etcétera, etcétera. ¿Cuándo una persona se tiene que preocupar y salir corriendo al hospital? Hay signos de alarma que son clásicos para preeclampsia. Que lo ideal es que no tengamos que llegar a ese punto, porque cuando llegamos a ese punto estamos ante una situación de extrema gravedad. Cuando una embarazada por preeclampsia tiene las piernas hinchadas, dolor de cabeza, visión borrosa, dolor en la boca del estómago, náusea, vómito, estamos ante una emergencia, una cosa muy grave. Entonces, esas cosas que mencioné son las que ella tiene que vigilar, pero te reitero, lo ideal es que no tengamos que llegar a ese punto. Esas cosas ocurren después de las 20 semanas. Mucho después de las 20 semanas, cuando ya todos estos procesos han estado instalados. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que cada vez más tenemos que empezar a dejar de buscar signos de alarma tardíos en el embarazo y pasar a un modelo de atención en el que las mujeres tengan conciencia, los ginecólogos tengan conciencia, hagamos screening temprano, hagamos determinación de riesgo temprano, pongamos aspirina temprana y evitemos tener que llegar a esas cosas. Exacto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la aspirina reduce el riesgo, pero que aún así hay mujeres en las cuales se puede dar estos síntomas y instalarse la preeclampsia aunque hayan tomado aspirina. Sí, claro. No sé si te mencioné que la aspirina va a hacer 3 cosas. Sí. O va a hacer que definitivamente no haga preeclampsia o que haga una preeclampsia más tardía. La preeclampsia, mientras más tarde debuta, es menos mala. La peor preeclampsia es la más temprana, por sus implicaciones, porque hace más daño al feto, hace más daño a la placenta, hace más daño a todos los órganos de la mujer, por lógica. No es lo mismo un daño que comience temprano en el embarazo y se mantenga durante todo el embarazo, a un daño que comience más tarde. ¿Me explico? Y la otra cosa que hace la aspirina es que si
definitivamente la mujer va a desarrollar una preeclampsia, haga una preeclampsia menos grave que si no hubiera tomado aspirina. Doctor, y para que los televidentes conozcan, ¿qué riesgo puede tener la preeclampsia para el bebé? La principal causa de muerte neonatal, de muerte de recién nacidos, es la prematuridad. La principal causa de prematuridad es preeclampsia. Ok. Entonces, preeclampsia mata, no solamente enferma y mata mujeres, sino que enferma y mata niños. Entonces hay un riesgo para los dos. Las mujeres que sobreviven a preeclampsias graves, no basta con que, ok, ya sobrevivió. No, quedan secuelas a largo plazo. Síndrome metabólico, mayor riesgo de infarto al miocardio, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, mayor riesgo de quedar siendo hipertensa, mayor riesgo de que el riñón se dañe definitivamente, mayor riesgo de que los pulmones se dañen definitivamente y se disminuye la reserva respiratoria. En fin, no es solamente que es una condición del embarazo, sino que puede ir más allá del embarazo. Y en los bebés también. Bebés prematuros tienen mucho más complicaciones que bebés nacidos a término por el resto de su vida. Claro. Entonces, preeclampsia es una cuestión seria. Exactamente. Que afecta no solo a la mujer, sino también a los bebés, a los recién nacidos y a los niños, probablemente para el resto de su vida. Sí, o sea, los televidentes tienen que entender que el tener preeclampsia es estar vigilando un embarazo y terminarlo lo antes posible, porque es un riesgo muy grande, ¿no?, que pase a una eclampsia. El momento de terminación de un embarazo, lógicamente, va a depender, hay que hacer un equilibrio entre las condiciones de mamá y las condiciones de la edad gestacional del bebé, del desarrollo de los pulmones del bebé. Exacto. Si estamos hablando de embarazos cercanos al término, pues no hay tanta discusión, porque si estamos cercanos al término, el bebé está lo suficientemente maduro como para que nos planteemos la terminación del embarazo. El problema está en las zonas tempranas. ¿Qué hacemos con esas preeclámpticas de 25 semanas, 26, 27, 28, 29 semanas? Estamos hablando de 5 meses, 6 meses, 7 meses de embarazo, que es una zona muy de alto riesgo para el bebé, no tanto para mamá. La única cura de la preeclampsia, todo lo que hemos hablado, es prevención, detección temprana y cómo hacemos que sea menos grave. La única cura que existe es quitar la placenta de su sitio. Eso es lo único que cura la preeclampsia. Pero para quitar la placenta tenemos que hacer ese equilibrio entre si el bebé ya tolera vivir fuera del útero, claro, pero también hay que ver las condiciones de la mamá. ¿Qué hacemos con una madre, una embarazada, con una preeclampsia muy grave de 26 semanas? El feto tiene pocas probabilidades de sobrevivir a las 26 semanas, pero mamá también. Si no terminamos el embarazo, mamá puede morir a las 26 semanas y morir el bebé también. Y doctor, aquí en nuestro país, más o menos ahorita con los medios que tenemos tecnológicos, a partir o qué casos ha habido de bebés, o sea, lo más temprano posible que se han sacado por este tipo de situaciones que han podido sobrevivir, ¿verdad? La viabilidad, que así es como nos referimos a eso, depende del lugar de donde se nazca. No es lo mismo nacer en un centro de tercer nivel de alta complejidad en la capital que nacer en un hospital en una provincia de la frontera. Exacto. Un bebé de 28 semanas tiene posibilidades en un centro de alta complejidad en la capital. En un hospital de la frontera, cero probabilidad. Entonces depende de dónde se nazca. Exacto. O sea que si vemos, lo que pasa es que todo esto tiene una unión. O sea, si es posible
todo, pero necesitamos los medios tecnológicos, y sobre todo la prevención. Yo creo que es lo que usted ha venido a traernos a este programa, o sea, la importancia de la prevención y la detección temprana. De la detección, que es la detección temprana, o sea, el prevenir las complicaciones graves, ¿no? Así es. O sea, y el prevenir que un embarazo comience con complicaciones tempranas, sobre todo, porque es lo que estamos evitando, ¿no? Entonces, ¿hay algún hábito saludable o alguna recomendación para las mujeres que les ayude a llevar mejor su embarazo? Sí, sí, definitivamente. Son recomendaciones universales, buena alimentación balanceada, eliminar el exceso de consumo de sal, de grasas saturadas, hacer una dieta lo más variada posible, que contenga la mayor cantidad posible de los tipos diferentes de alimentos, comer ensaladas, frutas, vegetales, proteínas. Yo sé que hablamos para diferentes tipos de público. Probablemente para una mujer de alto poder adquisitivo, la proteína sea un filete. Pero para una mujer pobre, para una mujer de escasos recursos, probablemente la proteína más ideal sea huevo, que es una cosa barata y que es una fuente riquísima de proteína. Por supuesto. El ejercicio se recomienda, el estrés, eliminar el estrés, se sabe que es un factor que causa muchísimos problemas y que no solo preeclampsia, sino que genera muchísimas otras cosas. Hábitos de vida saludables, no consumo de cigarrillo, alcohol, parece mentira, pero en la República Dominicana el consumo de alcohol en embarazadas es altísimo, muy alto. Y el síndrome de abstinencia alcohólica en recién nacidos es muy alto en la República Dominicana. Okay. Ese es un fenómeno digno de estudio. En la de clase media para arriba, eso es una cosa inconcebible. No se concibe una mujer embarazada tomando alcohol. En las clases sociales bajas, eso es absolutamente normal. Sí. Toman alcohol embarazadas. Sí, sí. Entonces, tenemos un trabajo que hacer con eso también. Bueno, pero y entonces, claro, la triada de la salud: sueño, ejercicio, alimentación y estrés, ¿no? Así mismo. O sea, que esto va en las embarazadas es aún más importante, ¿no? El consumo de calcio se recomienda en mujeres que tienen baja ingesta de calcio, incluso la suplementación con calcio en las preeclámpticas sobre todo. Hay muchas otras cosas que se han sugerido, como los omega 3, omega 6. La evidencia no es muy sólida, pero tampoco hace daño. Si las mujeres y sus médicos le indican eso. Sí. Doc, y una pregunta que tenemos que hacer para cerrar el programa, que es importante, ¿no? Una persona, una embarazada que tuvo preeclampsia, sin complicaciones, ¿verdad? Que es lo normal, gracias a Dios. En la mayoría de los casos, porque hay que decirlo también, en la mayoría de los casos no se complica. Sí. Ajá. Se salvan. Exactamente. Y tanto la mamá como el bebé. Y ellas no pueden volver a salir embarazadas. El riesgo de preeclampsia, te digo, es mayor en una mujer que haya tenido preeclampsia. Lógicamente, si se va a volver a embarazar, la vigilancia tiene que ser más estricta, más estrecha y más temprano. Exacto. Si ya tú sabes que en el embarazo anterior hiciste una preeclampsia, en el embarazo actual, desde que cumple las 11 semanas, tienes que estar haciendo el tamizaje de preeclampsia. Claro. Por supuesto. No, y además se debe considerar, y me imagino que se considera, un embarazo de alto riesgo desde la semana 1. Claro, exactamente. Por el mero hecho de que tuvo preeclampsia en un embarazo anterior. Entonces, el embarazo de alto riesgo es tratado como con unas condiciones especiales que en este país muchas mujeres como que no caen en cuenta que están en un embarazo de alto riesgo. Muchas mujeres en mi consulta que se le hace estimación de riesgo de preeclampsia se ponen bravas
pues yo no me siento nada. Pero a mi mamá no le dio preeclampsia, pero yo no tengo dolor de cabeza. Y yo voy a tomar aspirina. Y si cuesta un trabajo, entonces hacerle una charla y decirle, mira, te dio el riesgo elevado porque tú eres latina, porque tienes el índice de masa corporal en 30, porque el índice de pulsatilidad de las uterinas te dio tanto y te dio elevado. No soy yo, es la data que está diciendo eso. Tiene que poner en una balanza entre tomar aspirina todos los días o enfrentar una preeclampsia. Hay mucha frustración, pero que es mi primer embarazo, pero que yo no tuve preeclampsia antes, pero que a mi mamá no le dio. Todo ese tipo de negación, de no querer aceptar una información que se le está dando. Sí, eso lo vivimos también todos los días en la consulta. Y otra pregunta, ¿hay mujeres que pueden haber tenido embarazos sin preeclampsia? Y tener preeclampsia. En un segundo o tercer embarazo. Sí, claro. Porque el haber tenido es un factor de riesgo, pero no haber tenido no exime. Ok. Sí. Entonces, claro, una mujer que haya tenido un primer embarazo normal puede desarrollar, o un segundo inclusive, puede desarrollar un tercero con preeclampsia. Exactamente. O sea que siempre hay que tener estas precauciones, ¿no? Y estas precauciones las puede exigir el paciente, o sea, decirle al doctor, mire, sí, yo quiero... Claro. Estamos hablando, yo imagino que hay médicos, hay ginecólogos y hay mujeres viéndonos. Entonces sí, las mujeres deben reclamarle a sus médicos, mira, yo escuché que hay esta cosa, yo quiero que se me haga la estimación de riesgo de preeclampsia. Los médicos que no conozcan de estas informaciones, bueno, pues que las conozcan. O sea, programas como este van dirigidos a todo tipo de público. Exactamente. El mensaje llegue a donde tiene que llegar. Y de todos modos, si las mujeres van al ecografista, ¿verdad? A sus controles, que hay médicos que las envían, ellas pueden solicitar al ecografista también, su riesgo. También. Y si el ecografista no sabe hacer el estudio o no tiene la formación, que derive. Que refiera. Sí, claro. Y que aprenda. Eso se aprende fácil. Perfecto. Doctor, y usted que es especialista en esto, ¿dónde se le puede conseguir a usted? Yo estoy en MedicalNet. MedicalNet tiene 2 edificios, MedicalNet A y B. Yo estoy en MedicalNet A, en el 7º piso. Perfecto. Usted, como muchos otros... 809-566-8744. Excelente. Por ahí eso aparecerá en un cintillo en el programa. Y usted, como otro, pero como usted es el que tenemos aquí de referencia, si quieren dirigirse a él para hacer este tamizaje de riesgo de la preeclampsia, que es muy importante en el embarazo, pues ya saben dónde encontrarlo. Y ustedes, amigos televidentes, no se muevan, porque después de estos mensajes seguimos con mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.